Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Estamos bien, ¿cierto? Muy bien, porque vamos a oír una palabra de Dios. Bueno, tal vez usted ha oído palabra de Dios muchas veces, ¿verdad que sí? Nosotros los hijos del Señor siempre estamos buscando palabra, ¿verdad? Claro, así que pero muy contenta de poder acompañarles y hablar algo de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, cuando Él me motiva a hacer un video, ¿verdad? Con una palabra, yo le pregunto qué palabra, qué palabra, ¿verdad? Entonces Él me decía que hablara de los talentos, de los dones, ya de los dones. Entonces fíjese que tenemos harto que conversar de los dones, pero vamos a ir a algunos versos bíblicos puntuales, ¿cierto? Como por ejemplo, el don es algo innato de nosotros, ¿cierto? Viene con nosotros cuando nacemos. El don, el talento, ¿verdad? Es algo que lo da el Espíritu Santo de Dios a todos los seres humanos, a todos, ¿verdad? Entonces, es algo que está con nosotros, es una habilidad, ¿verdad? Es una habilidad o una capacidad de hacer algo. Por ejemplo, hay personas que trabajan en fierro, ¿verdad? Hay otras personas que trabajan en oro, en madera, también cuidando ganado, trabajando, ¿cierto?, en criar ganado, a eso me refiero. Otros trabajan en el campo, sembrando, y otros, no sé, haciendo un barco, cantando, haciendo, ¿cómo se llama?, instrumentos musicales, ¿verdad? Haciendo diferentes cosas, joyas, hay personas que tienen la habilidad de cortar el pelo, de teñir el pelo, los peluqueros, los estilistas, ¿cierto? Entonces, fíjate tú que para todo hay personas que tienen su habilidad, su capacidad para algo, ¿ya? Para algo. Entonces, algunos que son actores. Bueno, la verdad es que nosotros vamos a hablar de eso esta noche, ¿ya? Estoy en la noche yo. La verdad es que todo el mundo, como te dije, tiene dones y tiene talentos, ¿verdad? Que en el fondo es casi lo mismo. Pero fíjate tú que venimos con eso, pero si la persona no usa su don, no usa su talento, entonces queda ahí, queda en una habilidad que nunca se usó, que nunca se hizo crecer, ¿ya? Entonces fíjate que nosotros tenemos que, para que ese don pueda crecer, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar en él, hacerlo crecer. Oramos y le pedimos a Dios, ¿para qué soy buena? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Verdad? Y vamos haciendo lo que el Señor nos muestra, la habilidad que tenemos. Recuerdo una niña que decían, ella no nos habíamos dado cuenta para que era buena, pero un día en un cumpleaños descubrieron que cantaba muy hermoso, ¿ya? Entonces después siempre le pedían, la mamá y las hermanas en Cristo que estaban ahí en la iglesia, siempre le pedían que cantara una alabanza para el Señor. Y ella cantaba muy hermoso, y no solo eso, sino que cerraba sus ojos y le cantaba al Espíritu Santo, y se llenaba y nos llenaba a todos, porque todos terminábamos ungidos por la presencia de Dios. Entonces, todos tenemos un talento, un don que en algún momento, ¿cierto?, se aflora en nosotros, ¿verdad? Como nosotros vamos a ir al Génesis, que es la primera, bueno, lo que yo descubrí, ¿verdad?, que era lo primero que sale, como que Dios, ¿verdad?, le da a los descendientes de Caín, ¿verdad? A los descendientes de Caín Dios le da ciertos dones, ¿verdad? Y fíjate que dice la palabra en Génesis capítulo 4, verso 20. Vamos a leer 20, 21 y 22. Dice así en el nombre de Jesucristo el Señor. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Ves? Entonces dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro.
aquí podemos ver nosotros ciertos descendientes de Caín, ¿verdad? Cómo Dios los dotó de dones, ¿verdad? Unos hicieron tiendas y criaban ganado. El otro, ¿verdad? Dice que era padre de los que tocan arpa y flauta, o sea, eran músicos, ¿verdad? Y Sila también dice que dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, ¿ya? O sea, trabajaba en el bronce y en el hierro. El Tubal Caín era descendiente de Caín, ¿verdad? El que mató a Abel. Entonces, fíjate que igual vamos a ir a ver Éxodo nosotros, vamos a ir a ver Éxodo, y aquí también está más claro, ¿cierto?, lo que dice el Señor. Dice, fíjate que dice en el capítulo 31 de Génesis, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Dice, y para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor, ¿ya? Y dice aquí, y aquí yo he puesto con él a Lobit, hijo de Aitamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esto refiriéndose a que Él les dio la sabiduría, la inteligencia para trabajar en oro, en plata, en madera, en piedras, en todo, ¿cierto? Le dio los dones, le dio espíritu para trabajar. O sea, Él le dio los dones, ¿verdad?, a estos dos muchachos para que hicieran todo lo que Dios le había mandado a Moisés. El tabernáculo, ¿cierto?, de reunión, el arca, ¿cierto?, también el propiciatorio, todos los utensilios, y también el candelero, ¿verdad?, el altar, todo, porque hay una lista enorme, ¿verdad?, nos demoraríamos mucho. Entonces le dio Él, ¿cierto?, la sabiduría, la inteligencia, puso en Él espíritu para que Él trabajara esos dones haciendo lo que le había mandado a Moisés. Entonces nosotros podemos ver que esto viene de Dios. Y eso es lo que hay que destacar ahora, ¿verdad? En esta palabra de Dios hay que destacar que todos estos dones, que todo lo que la gente hace, comencé diciéndote que los dones y los talentos están en toda la gente del mundo, en toda la gente, cristianos y no cristianos, hijos de Dios y no hijos de Dios, están en todos, ¿verdad? Entonces unos lo usan para beneficio de la iglesia, ¿cierto?, para edificación de la iglesia, ¿verdad? Y otros lo usan para ganar dinero, para vivir un poco mejor, ¿verdad? O no sé, para ser populares, los cantantes, ¿cómo se dice?, los actores, y ese tipo de gente que trabaja en la televisión, que trabaja en el cine, por ejemplo, en Hollywood, por ahí está, ¿cierto? Todos esos dones los trabajan los cantantes, la gente que hace las joyas, ¿verdad? Todo eso, ¿cierto?, que no son hijos de Dios, o a lo mejor hay algún hijo de Dios por ahí, pero que no sirven al Señor. A eso me refiero, que fíjate tú, ellos lo usan para ganar dinero, ¿verdad? Bueno, aquí los hijos de Dios también tienen que trabajar, así que también pueden, ¿cierto?, los hijos de Dios usar sus dones y sus talentos para trabajar. Pero aquí tenemos, ¿cierto?, dos muchachos que el Señor los llama, ¿verdad?, y los dotó de todo tipo de dones, de talento, de sabiduría, inteligencia, para que vayan y hagan lo que Él le dijo a Moisés que hiciera, ¿verdad? Todo lo que se refiere a lo espiritual. Entonces, fíjate tú que podemos ver nosotros que Dios no necesita que nosotros vayamos a hacer clases, vamos a, no sé, a muchos lugares a capacitarnos,
porque Él nos puede capacitar. Nosotros estamos viendo aquí por la palabra que Él te puede capacitar a ti de un don, de un talento para poder trabajar. Entonces no tenemos nosotros excusa, ¿verdad? Entonces claro que estos dones y estos talentos hay que trabajarlos, hay que hacer, hay que activarlos. ¿Ah? Si yo soy buena para, por ejemplo, para tejer, porque en eso me enseñó el Señor. Yo no sabía tejer. Y sabes tú que estábamos muy pobres y mi hija chiquitita no tenía chombas de lana para ir a la iglesia. Yo la quería llevar a la iglesia porque yo había descubierto el descanso en mi alma en la iglesia y fíjate tú, la quería llevar. Entonces no tenía chomba. Y tenía unas chombas que estaban bien rotitas en los codos, en los puñitos y estaba rota. Entonces una noche yo me puse a desarmarla. Hice las pelotitas de lana, ¿verdad? Y después me puse a armar. Empecé a tejer y a pedirle a Dios porque yo no sabía tejer. Y yo estaba sola y estaba con mi marido todavía, pero estaba sola, me refiero a que no habían otras mujeres que me enseñaran a eso. Entonces fíjate que empecé a tejerla y el Espíritu Santo me empezó a enseñar. Entonces tejí esa chomba, ya la tenía. Y con esa chomba que era con lana vieja, la llevaba al culto a la niña. Pero después Dios me dio dinero, me compré lana y empecé a fabricarle chalequitos y el Espíritu Santo me daba la sabiduría para que le hiciera unos corazoncitos, unas florcitas, una chalequita, unas chombas, diferentes formas. Terminé haciendo chombas para el papá de mis hijos, para mi papá, para mis hijos. Mi hijo todavía tiene una chomba por ahí de cuello subido, que yo se la hice con trenza y todo, pero todo eso me lo enseñó el Señor. Yo me ponía al lado del fuego en las noches y quedaba solita y ahí fíjate que yo empezaba a tejer. Por eso te digo, yo no hice un curso, sin embargo, tejía muy lindo después. ¿Por qué? Porque el Espíritu me había enseñado. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas ahora esta noche, que aquí esta gente no sabía nada. Sin embargo, Dios le dotó de todo tipo de dones y de sabiduría, de inteligencia. Fíjate, entonces quiero que vayamos nosotros a Efesios, capítulo 4 también, capítulo 4. Fíjate que dice la palabra 4, 11 al 13. Allá vamos a leer, ¿ya? Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? O sea, Él constituyó estos ministerios, ¿verdad? Para que esta gente que a nosotros, que dice que eran apóstoles, ¿cierto? Evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Es para la edificación de la iglesia, para que ellos nos preparen a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ¿cierto? Ir aumentando nuestra fe, ir, ¿cierto? Edificando otras personas. Y dice la palabra de Dios, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Que cada día nosotros podamos entender las cosas ocultas del Señor que los va enseñando. O sea, le dio talento, Él le dio don para ser apóstoles. No cualquiera es apóstol, ¿ya? Muchos se dicen apóstoles, ¿ya? Y no quiero hablar de esto, pero mucha gente se dice apóstol, pero no son apóstoles porque hay señales que ellos tienen, los apóstoles tienen señales que los siguen. Y entonces también dice profetas. Es una persona que profetiza algo, que dice algo como Samuel, ¿verdad? Profetizaba y decía, esto es lo que va a ocurrir, y dice que todo lo que Samuel decía se cumplía al pie de la letra. Esos son los profetas. Entonces, profetizan lo que viene al futuro. Entonces dice la palabra también que hay evangelistas, esta gente que tiene ese don,
¿cierto?, de salir para diferentes lugares a evangelizar a las personas. Van a las casas, van a barrios, van a otras ciudades, a otros países. Y entonces fíjate que ellos tienen esa gracia, ese don que los reciben y todo, porque ellos... Entonces, nosotros tenemos estos 5 ministerios, ¿verdad?, que el Señor dio, ¿verdad?, para poder que edifiquemos la iglesia, para que enseñemos a la iglesia, para que no pierda bendición la iglesia y para que se perfeccione hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, y que tengamos la fe, ¿cierto? Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocerlo. El conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la idea, que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, con toda la información que Dios le entrega, porque nos entrega dones, pero también nos entrega información. Entonces hay gente que dice, no, eso no es así porque no está en la Biblia. Oye, si el Señor también dijo que habían cosas que ahora no les puedo contar todo porque no lo puedes sobrellevar. O sea, aquí está el asunto. Hay muchas cosas que el Señor nos va a revelar. Estos dones, estos talentos, mucha gente los ocupa para trabajar, como te dije, la gente de allá lo ocupamos todos para trabajar. Otras personas lo ocupan, ¿cierto?, para la iglesia, como en este caso aquí en el libro de Efesios 4, 11 al 13, ¿verdad? Dice que lo ocupa para la edificación de la iglesia, para que nosotros aumentemos nuestra fe, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios necesitamos conocerlo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Dios es el que da. Hay, mira, diferentes ministerios, diferentes dones y talentos, hay muchos. Pero fíjate tú, hay un don que puede ser el de pescar, un pescador donde después arregla su pescado y lo vende, qué sé yo, eso. No todos tenemos ese don. Hay muchos dones, pero todos los da un solo espíritu. Aleluya. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu grande, el Todopoderoso. Él da, ¿cierto?, a toda la gente, a todos. Todos nacemos con eso, es innato, nacemos, viene con nosotros, ¿ya? Entonces, fíjate, aquí para la iglesia es esto, pero acá fíjate que en Hebreos, ¿cierto?, en Éxodo dice que era para que estos chiquillos le digo, pudieran hacer lo que Moisés, ¿cierto? Dios le había dicho a Moisés, lo que Dios le había dicho, Moisés, así harás el tabernáculo, así harás esto, así harás esto otro, qué sé yo. Le explicó y ahí en Éxodo aparece todo, así que usted lo puede leer. Pero yo tengo poco tiempo y por eso no te declaro cada cosa, porque ahora estamos viendo que ahí les dio, ¿cierto?, y los dotó de sabiduría, inteligencia y muchos dones para que ellos trabajaran en fierro, en bronce, en oro, en plata, en piedras preciosas, todo para la edificación del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Entonces, fíjate, y también vimos, ¿cierto?, a los descendientes de Caín, donde Dios también les dio. Algunos empezaron a hacer tiendas para vivir y también, ¿cierto?, para criar ganado. Otros trabajaban en fierro, en bronce, ¿verdad? Y otros fueron músicos, hicieron flautas, arpa, ¿verdad? Todo eso. Entonces, pero aquí en Efesios aparece, ¿cierto?, como estos dones, ¿cierto?, son para la edificación de la iglesia. Entonces, Dios te entrega a ti. Recordemos la parábola pero antes de recordar la parábola de los talentos, quiero decirte que Dios le da a toda la gente, como te dije, ¿cierto?, dones y talentos. Pero fíjate tú que la gente, hay personas, ¿cierto?, que los ocupan para el mal. ¿Ya? Hay instrumentos de Satanás que ocupan los dones y los talentos. Tienen una habilidad tremenda, una capacidad tremenda para mentir,
Tienen una capacidad tremenda para hacer brujerías, para adivinar cosas, para hacer un mal a una persona y matarla o dejarla ahí postrada. La maldad. También ellos tienen dones y talentos, ¿ya? Capacidades, ¿sí? Habilidades que vienen con ellos, pero que son de Satanás, son del otro lado, ¿ya? Esto lo dio el Espíritu Santo, pero lo otro lo da el Satanás, el diablo, el enemigo. Y el enemigo lo usa. Ellos usan sus dones, sus talentos para el mal, ¿ya? Para llevar a los chicos a la droga, al homosexualismo, al lesbianismo, a hacer prácticas sexuales que son abominación delante del Señor. Muchas cosas que la otra vez vimos, ¿cierto? La lista de las manifestaciones de la carne. Y fíjate qué tremendo es que Dios nos cubra con su sangre y que nos ayude para poder nosotros usar bien nuestros dones, nuestros talentos, ¿verdad? Hay que trabajar en ellos, porque, perdón, estoy un poquito resfriada, porque fíjate que si no trabajamos en ellos, no, va a quedar ahí, como te dije hace un rato atrás, va a quedar ahí la capacidad que tienes, no te va a servir de nada, pero sí, perdón, pero si tú lo trabajas, ¿cierto? Esa habilidad, esa capacidad que viene contigo y le has preguntado a Dios y oras a Dios para que Dios te use, oye, va a aumentar eso. En la parábola de los talentos, claramente, ¿cierto? Muestra el Señor, ¿verdad? Que está en Mateo 25:14, comienza la parábola de los talentos, donde dice que Él muestra una historia como que el hombre, ¿cierto? Se quiere ir lejos y le deja 5 talentos a un muchacho, digamos un muchacho, no dice mujer, no dice eso, pero a un muchacho, a una persona, le da 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿verdad? Y se va. Y viene de vuelta después de un tiempo, entonces dice, viene a pedir cuenta, ¿ya? Entonces fíjate que, porque incluso al que le dio un talento le dice que pudo que lo pudo haber depositado en un banco y que hubiera tenido más dinero para entregarle. Entonces, claro, se enojó y a ese que no tenía ganancia su talento, ¿verdad? Lo castigó y se lo quitó y se lo dio al que tenía más, ¿verdad? Al que tenía 5, o sea, quedó con 6. Pero el que tenía 5 talentos, él los trabajó. Entonces cuando llegó el dueño de los talentos, ¿verdad? El dueño de ese dinero, digámoslo así, él se lo había duplicado. Ya este muchacho no tenía 5, sino que le tenía 10, ¿verdad? Entonces este dueño del dinero le dice, buen siervo y fiel. Ya, como él tiene un solo talento, se lo quito y te lo doy a ti. Entonces ahora le quedó con 11, que tenía 5, después, ¿cierto? Le aumentó, ¿verdad? A 10 y ahora queda con 11, ¿verdad? Entonces, fíjate, el otro que tenía 2, también lo aumentó y tenía 4 talentos para el dueño del dinero. O sea, tenía el doble. Entonces el otro le dio miedo y dijo, no, porque yo sé que tú siembras cosechas donde no sembraste y qué sé yo, y como que le tenía un poco de temor y le dijo, sí, es verdad, pero por eso mismo debiste haberlo depositado en un banco y que hubiera tenido el doble de dinero. Entonces, si tú tienes un talento, si tienes un don y no lo usas, Dios se va a desagradar. Porque te lo dio para tu provecho. Te lo dio para tu provecho. Para que tú aproveches de trabajar con ese don que tienes. Entonces a veces nosotros decimos, no, porque no sé, como que tengo temor, me irá a ir bien, no me irá a ir bien, lo lograré, no lo lograré. El Espíritu te lo dio para tu provecho.
es tu capacidad, tú lo tienes que trabajar, ¿ya? Pero cuando el Señor te va a pedir cuenta. Hay un corito que dice que va a venir el Señor y qué cuenta le vamos a dar de nuestro talento. Entonces, tu talento tienes que trabajarlo, para que cuando venga el Señor a ver qué es lo que hiciste con tu talento, el Señor vea que tú lo trabajaste y lo redoblaste, ¿ya? Entonces, el Señor va a decir que bueno, especialmente si tú eres una persona de iglesia y que Dios te ha dado un ministerio de apostolado, de maestro, de evangelista, de pastor, de maestro. No sé, ¿qué es lo que te dio Dios a ti? De cantar, de tocar guitarra, de tocar teclado, bajo, no sé, ¿qué es lo que te dio el Señor? O a lo mejor te dio un don para hacer joyas y no lo has usado. Entonces, al escuchar esta palabra tienes que aprender y decir, lo voy a usar porque no quiero que Dios me lo quite. Porque si te lo quita vas a quedar vacío. Pero primero pregúntale a Dios, Señor, ¿qué don me diste? Y orar a Dios para que lo puedas usar bien y usarlo para tu provecho, porque es para tu provecho, ¿ya? Y eso lo dio el Espíritu Santo, como te digo, y te lo vuelvo a repetir, a toda la gente del mundo. Mucha gente los usa aquí en la iglesia y también para trabajar. Y otras personas no, pues otras personas no son espirituales, lo usan para trabajar, para llevar dinero a su casa, para hacer crecer su plata, para tener buenas casas, buenos autos, no sé, vivir bien. ¿Ah? Y otros tienen dones y talentos de Satanás, ¿ya? Haciendo una memoria de lo que hablamos. Entonces, ellos tienen esa habilidad para hacer lo malo. Entonces, ellos lo usan. Los de Satanás lo usan porque Satanás está ahí siempre dándole, para que, mandando a su espíritu, para que la gente de él esté haciendo lo malo aquí en la tierra. Entonces, nosotros que somos de Dios y que el Espíritu Santo nos dio buenos dones, buenos talentos, tenemos que hacerlos crecer. Tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame para poder yo activar mi talento, activar mi don, para poder, Señor, agradarte. No vaya a ser cosa que el Señor venga a verte y diga, ¿y dónde está? Entonces el que tenía uno le dijo, no, yo la enterré porque yo te conozco, tú eres un ser bastante crudo, bastante rudo, bastante... Entonces le dijo él, sí, pues, dame el talento. Y se lo dio al que tenía más. Entonces no quedemos sin talento, no quedemos sin los dones que Dios nos dio. Una vez más te repito, es para tu provecho, para el provecho de tu familia. No desaproveches lo que tienes. Eso es lo que te quiere decir Dios. Ahora esta gente, apóstoles, toda esta gente, maestros, evangelistas, pastores, oye, hay que usarlo también. Hay que usarlo. Muchos tienen temor, Satanás pone temor y dice, no, que va a ir a predicar si tú no sabes nada, qué sé yo. Hay muchos que están perdiendo todo eso. Porque Satanás le ha mentido sus mentes y ellos hacen caso a Satanás más que a Dios. Entonces hay que tratar, hay que hacerle empeño. Hay que hacerle empeño para poder nosotros entender todas estas cosas y decir, Señor, gracias porque me diste dones y talentos. Yo lo voy a trabajar. ¿Ya? En eso estoy yo, orando al Señor para que Él aumente mi don, aumente mi talento, para que yo pueda trabajarlo y el día que el Señor me pida cuenta, yo poder darle una buena cuenta a mi Señor. ¿Ya? Yo quiero despedirme con esto, no te olvides, si te quedó alguna duda, me puedes escribir, ¿cierto? Canal María León Rosales, y me preguntas, ¿cierto? La duda que te quedó, o mira el video entero de nuevo porque está bien clarito, ¿ya? Así que un abrazo grande para todos, que el Dios de paz les bendiga rica y poderosamente. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí mismo en el canal María León Rosales. Chao, que Dios te bendiga.